Hola, muy buenas, les doy la bienvenida a Relatos e Historia de Amatista. Hoy os quiero hablar de la película que para mí, como opinión personal, ha sido la película de terror por excelencia, la más visceral e inspiradora de todas las películas de terror que he visto, El Exorcista. Comenzamos. Una niña de 11 años empieza a sufrir terribles transformaciones, especialmente en su comportamiento. Nadie supo hallar la causa de ese estado, ni médicos ni psicólogos, y a medida que la trama avanza, todo va apuntando a que la niña está poseída por el mismísimo diablo. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben es que esta película está inspirada en un caso real de posesión demoníaca que afectó a un muchacho de 14 años. Era de Estados Unidos. En el año 1949, Robert Maggi nació el 1 de julio de 1935. Era hijo único y tenía una estrecha relación con su tía Harriet, que lo trataba más como un amigo que como a su sobrino. Harriet era espiritista, llevaba a cabo rituales e invocaciones habitualmente y veía a Robert a un posible ayudante de sesión, por lo que poco a poco lo fue introduciendo en este siniestro mundo. Al principio eran pequeños encuentros con la tabla Ouija, pero finalmente llevaron a cabo sesiones que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Robert creía conocer todos los entresijos de aquel juego, incluso tuvo el valor de jugar solo. Uno de los mayores errores que se pueden cometer. En enero de 1949, cuando Robert tenía 13 años de edad, recibió una de las peores noticias que alguien podía darle. La tía Harriet, su mejor amiga, había muerto. El dolor que sintió fue tan grande que no podía asumirlo. Se negaba a dejarla marchar. Pero una noche comenzaron su llamada, escondido bajo las sábanas, con la luz de una linterna y la soledad de su cuarto, comenzó a jugar con la tabla Ouija. Se sentía desesperado. Le dedicaba horas y horas a llamarla, esperando una respuesta. Los fenómenos extraños comenzaron en la propiedad en ese mismo mes de enero de 1949, cuando de la noche a la mañana comenzaron a escucharse irritantes arañazos que procedían de la pared de la habitación de la abuela, como si fuera una garra de animal. Y no solo eso, había un cuadro religioso que empezó a moverse como si alguien lo golpeara en la pared. Aquella situación se prolongó durante 11 días y finalmente paró, y tal como vino se fue, o eso creyeron. Robert empezó a sufrir terribles pesadillas. Mientras su estado mental empeoraba, una serie de eventos inexplicables empezaron a apoderarse de la residencia familiar. Se reanudaron los arañazos en la pared y con esto un repugnante hedor a excremento. Por las noches oía sonidos de pasos y susurros. Todo tipo de objetos se cambiaban de lugar completamente solos. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando varios objetos empezaron a levitar y salieron despedidos de un lugar a otro. Los padres de Robert no comprendían lo que estaba ocurriendo. Al principio lo achacaban a que podía ver fallos eléctricos o pudiera ver una colonia de ratones, y por eso escuchaban arañazos. Pero a medida que la situación empeoraba, no podían seguir negando lo evidente. Algo demoníaco había hecho acto de presencia en el hogar de los Maggi. Así que se les ocurrió de llevar un tarro con agua bendita a la casa.
pensando que éste aplacaría cualquier mal que se hubiera instalado allí. Nada más colocar el tarro en una estantería, las paredes de la casa comenzaron a temblar y éste cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. El caso llegó a oídos del reverendo local, que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Claramente en esa casa había una presencia maligna, y si estaba ahí era porque alguien la había llamado. Y entonces fue cuando todas las miradas apuntaron hacia Robert, quien desde la muerte de la tía Harriet no levantaba cabeza. Se había vuelto frío y distante. Ya el joven no se relacionaba con nadie. Su estado de salud había empeorado considerablemente. Era un cuerpo vacío que vagaba sin rumbo por los pasillos de la casa. Fue entonces cuando el reverendo empezó a bendecir su cuerpo a través de la lectura de los salmos, pero aquello no sería suficiente. El muchacho se encontraba tumbado en su cama cuando de repente la cama comenzó a sacudirse y de su pecho comenzaron a emerger tremendos rasguños, como si alguien con un afilado cuchillo escribiera en su piel. El religioso lo tuvo claro: el poder maligno no habitaba en la casa, habitaba en el cuerpo de Robert. Así que se puso en contacto con un especialista, el sacerdote católico Albert Hughes, que lo primero que hizo fue visitar al joven para ver la gravedad del asunto. El hombre hizo acto de presencia en la casa, con una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar la estancia del joven. Pero justo antes de que pudiera empezar sus oraciones, aquella botella estalló en 1000 pedazos. El religioso intentó mantener la calma y prendió aquellos cirios, pero al hacerlo, estos lanzaron grandes llamas que consumieron la cera por completo, dejando el cuarto totalmente a oscuras. En ese momento el sacerdote se acercó lentamente y con temor a Robert, y lo encontró en estado de trance. Gruñendo y con los ojos en blanco murmuró las siguientes palabras: Hos acerdo Christi, tuci messia boro, lo cual en latín significa lo siguiente: oh sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo. 9 religiosos y 39 testigos firmaron los documentos eclesiásticos que afirmaban la posesión de Robert Maginn. La noche del 17 de febrero, el reverendo decide tomar las riendas del asunto y decide llevarse a Robert a su casa para poder observarlo. El reverendo Chur reportó que durante toda la noche pudo escuchar en la oscuridad cómo la cama en la que Robert se encontraba durmiendo temblaba y cómo la pared era rasguñada. Las mantas en las que el muchacho estaba arropado salieron despedidas por la habitación. Un sillón se balanceó hasta caerse. Lo que se aconteció aquella noche fue tan impactante que el reverendo Chur concluyó que efectivamente el joven Robert Maginn había sido poseído por un ente maligno y por lo tanto había que practicarle un exorcismo de rito luterano con urgencia. De acuerdo con los documentos oficiales, al joven se le practicó un exorcismo en primera instancia bajo el auspicio de la Iglesia Episcopal Anglicana, que después se remitieron a Edward Hughes, un sacerdote católico. Tras examinarlo en la iglesia de St. James, lo trasladó al hospital de Georgetown para poder realizarle un exorcismo. Sin embargo, una vez iniciado el primer rito de expulsión, tuvo que ser suspendido. Por la propia seguridad del joven fue atado con una correa a una cama. Pero al entrar Edward Hughes a la habitación vestido con un birrete negro y una estola púrpura y portando en la mano un aspersor de agua bendita, Robert abrió los ojos de par en par
y con una voz ronca le ordenó que se quitara la cruz que escondía bajo la estola. Asimismo empezó a maldecir en arameo y en lengua semítica, mientras en su pecho empezaron a aparecer palabras tales como infierno, mal y cortes tan informes que parecían dibujar la palabra hola. Entonces Edward Hughes comenzó a orar, pero sabía perfectamente que aquello no funcionaría. Y justo cuando pronunció las palabras «líbranos del mal», Robert se incorporó en la cama y, librándose de las correas, arrancó una de las barras de metal del cabezal de la cama y le provocó al pastor una herida que requirió sutura. En consecuencia, la sesión fue suspendida y el joven fue enviado a casa con su familia. Pero los eventos no cesaron aquí. Pocos días después, el cuerpo de Robert comenzó a llenarse de manchas y cicatrices, entre las cuales se podían leer las palabras San Luis. ¿Qué significado tenía aquello? Que en la ciudad de San Luis, Missouri, falleció la tía Harriet. Desde aquel momento su familia entró en pánico e hicieron las maletas y se fueron de allí. Regresaron a San Luis pensando que allí estaba la respuesta, y de hecho estaban en lo cierto. Un primo de Robert, que estudiaba en la Universidad de San Luis, logró contactar con un jesuita llamado William Messenburg, de 52 años de edad, responsable de la iglesia de San Francisco Javier y considerado por quienes les conocía un santo. A partir de aquí la historia da un giro completo. El 9 de marzo ambos religiosos se citaron con Robert y notaron los signos más evidentes de una posesión demoníaca. Adversión con respecto a todo lo sagrado. Su voz, temblores en la cama cada vez que el muchacho se tumbaba sobre esta, lanzamientos de objetos, etc. Realmente Robert no le giraba la cabeza y tampoco nunca llegó a levitar. Pero su cuerpo, su temperamento y su voz sufrían terribles transformaciones. Hablaba lenguas que él no podía conocer, y en todos los lugares que visitaba ocurrían fenómenos poltergeist de nivel 3. Por ello, el reverendo Bowden consideró que todo aquello era indicativo de una posesión demoníaca y solicitó un permiso al arzobispo Reiter para llevar a cabo dicho ritual. La autorización fue concedida a cambio de que se cumpliera los siguientes requisitos: que Bowden estuviera a cargo del ritual, que no se revelara el nombre del lugar ni el nombre del muchacho, y que se llevara a cabo una crónica detallada de todos los hechos. Antes de comenzar el ritual, el arzobispo convocó a 2 religiosos más para que asistieran a Bowden: el fraile William Halligan y el reverendo William Monroe, y los 3 acordaron llevar a Robert al hospital Alexian Brothers para exorcizarlo durante 4 semanas y sin descanso, la noche del 10 de marzo de 1949. Reunidos en la habitación del muchacho, se pusieron a rezar el rosario, pues aparentemente el muchacho estaba tranquilo. Cuando salieron de la habitación, le dejaron algunas reliquias para que protegieran su alma durante el resto de la noche. Pero cuando lo dejaron solo, el joven volvía a gritar con toda su fuerza. 2 arañazos en forma de cruz hicieron acto de presencia en su antebrazo. Una librería llegó a moverse sola y bloqueó la puerta desde dentro. La madre de Robert, con mucho esfuerzo, logró introducirse en la habitación, y fue entonces cuando pudo ver que un crucifijo y las reliquias que había en el cancel de la cama se desplazaban por el cuerpo de Robert hasta caer al suelo.
La noche del 16 de marzo, el padre Bowden comenzó los exorcismos tras rociar con agua bendita la cama y el cuerpo de Robert. Pronunció las siguientes palabras: yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien sea, junto con todos los demonios que habéis tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, nos enseñe ascensión de nuestro Señor, me digas mediante una señal el día y la hora de tu partida. Fue entonces cuando Robert se retorció de dolor. Su cuerpo entero se estaba llenando de arañazos y marcas de mordisco. En su pecho se dibujó la palabra infierno y en su zona púbica una X y la palabra ir. La noche del 17 de marzo, los ataques continuaron y sin embargo, en esta ocasión los religiosos consiguieron una información mucho más clara: el nombre del demonio que había poseído a Robert. En el pecho del joven se dibujó la palabra spite, la cual significa rencor, resentimiento o deseo de hacer daño. Al joven le practicaron un total de 30 exorcismos durante 4 semanas y sin descanso, hasta que el día 18 de abril se realizó el último. Los religiosos entraron en su cuarto con una estatua de San Miguel Arcángel luchando contra el dragón. Y justo cuando Bowden pronunció las últimas palabras del exorcismo, una voz distinta emergió de la garganta de Robert Mangy. Era una voz suave, pero firme. Dijo así: Satán, soy San Miguel, te ordeno a ti y a los demás demonios que abandonéis este cuerpo ahora. Durante unos minutos el cuerpo de Robert se sacudió violentamente, como si en su interior se estuviera liberando una sangrienta batalla. Nadie se acercó a él, simplemente dejaron que aquella batalla siguiera su curso, hasta que finalmente paró. De repente el sonido de un trueno retumbó por las paredes, hasta que finalmente el muchacho pronunció las siguientes palabras: ya se han ido. Espero que os haya gustado el caso real tras el film del Exorcista de 1973. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete y comparte. Os espero en mi próximo podcast. Hasta pronto.